Buenas tardes. Estamos en esta reunión con Agustín de Pavía Frías, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Gracias por permitirnos platicar contigo para la comunidad de Entre Todos. Y a Dalia Solís, que nos está haciendo el favor de hacer la interpretación de señas. Esta es una oportunidad especial de compartir contigo, Agustín, unos momentos de reflexión con dos finalidades. Una, la de dejar un testimonio que pueda servir para levantar la voz, para que sean escuchadas, sean vistas y sean tomadas en cuenta las personas con discapacidad. Pero también es la oportunidad para que tú y yo podamos reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con la discapacidad, también relacionadas con la pandemia. Entonces, agradezco muchísimo tu presencia y la oportunidad que me das en estos momentos. Será una entrevista breve, así es de que iré concisamente. Lo primero que quiero preguntarte, Agustín, de manera muy breve, que me digas qué son para ti los derechos humanos. Para mí, los derechos humanos tienen un contexto de justicia, de corazón, porque yo desde la carrera, uno aprende que el derecho es la norma, pero yo cuando veo las normas no están hechas para mí. Entonces, ¿dónde está mi derecho? Yo conozco la injusticia. Hasta mis amigos abogados, los colegas, tú sabías exactamente cómo dar la justicia a través de verme como humano, a través de verme como persona. Y son los derechos humanos, es ver más allá de la norma, ver más allá de la sociedad, de lo que está hecho y ver a la persona cómo debe estar bien en la sociedad, ¿sí? Y los derechos humanos es una técnica para romper esos esquemas que pueden ser contrarios a la dignidad humana. Efectivamente, los derechos humanos son una vía para restituirle a las personas lo que es justo. Eso que deriva de considerarlas con una dignidad humana igual para todos, evitando discriminación y evitando el que se hagan distinciones indebidas. Los derechos humanos nos permiten, mediante algunos instrumentos jurídicos, restituir lo que a todos nos corresponde, partiendo de la base de una dignidad humana que nos iguala, porque efectivamente en la reunión pasada, en la mesa en la que también tuvimos el gusto de tenerte, se dijo que las personas con discapacidad no son personas enfermas, son personas como cualquiera de nosotros que tienen capacidades distintas, cada uno distinta porque no hay una sola discapacidad, hay varias discapacidades, pero que ustedes encuentran una manera diferente de llegar a lo mismo que nosotros llegamos y entonces simplemente es una cuestión de visión. Tú como abogado, Agustín, sé que te has empeñado en defender no solo tu punto de vista o tus derechos, sino también defender a las personas que se acercan a ti y a algunas asociaciones o grupos que están en términos de discapacidad. Los derechos humanos, brevemente diré, que fueron hechos para defendernos, en principio, de las arbitrariedades o abusos de las autoridades civiles. Entonces, nos otorgan un ámbito de libertad que podemos defender mediante lo que en México conocemos como el juicio de amparo y otros instrumentos jurídicos que también a ti te he escuchado decir que son instrumentos que, si bien son útiles, son demasiado tardados y que no son, por tanto, eficaces. En cambio, el amparo es un medio jurídico que sí puede restituir los derechos de manera expedita y, por lo tanto, es una vía muy recomendable. Al respecto, Agustín, me gustaría preguntarte, si tú tuvieras la necesidad durante esta pandemia de acudir a un hospital y por tu discapacidad te discriminaran, ¿qué harías?
A ver, en principio lo que yo haría es entendamos algo, el derecho es algo más amplio que las normas. Es decir, mientras tú puedas negociar, visibilizar con la otra persona tu situación y hablar en un términos de justicia, de dignidad, que es el discurso de los derechos humanos, de veme a mí, tú me ves, yo te veo, y en base a esa reciprocidad nos reconocemos nuestros derechos. Si logras entablar ese discurso con un médico, con cualquier otra persona, puedes lograr muchísimos cambios y muchas cosas, pero por favor, traten de hablar en términos de derechos y no en términos de es que yo lo necesito. Me acuerdo ahorita que estábamos hablando que hay muchas discapacidades. Ahorita siempre hablábamos desde mi hermana con discapacidad, mi hija con discapacidad, yo tengo discapacidad y todos tenemos la misma discapacidad, parálisis cerebral. O sea, el hecho que tengas una discapacidad, un dictamen médico, una situación de vida discapacitante no implica automáticamente que tu vida será de cierta manera. Hay una diversidad de cómo es la vida. Entonces tú tienes que decir que tienes un derecho y cuál es tu situación y cómo resolverlo. Ya después que no se puede hacer, lo siguiente sería acuérdate qué pasó, cómo pasó y quién lo hizo, que es lo difícil. Yo me acuerdo cuando yo he tratado de presentar casos a mi nombre, son muy difíciles que yo lo haga. Y ya después te tendrías que ir al amparo. Y aquí está el punto intermedio. Si necesitas un apoyo legal, un apoyo de defensa, por favor acude con un abogado, con una organización, con una dependencia. El mismo amparo tiene defensores de oficio, abogados de oficio, que te pueden ayudar a llevar el amparo. Por favor, no trates de llevar el procedimiento tú solo, es victimizante. Yo lo he llevado y yo me he sentido frustrado por llevar estos. Entonces sería paso 1, trata de hablar con la persona para identificar, tengo derechos, ese problema, ¿fue un problema de comunicación? No. Ya identificas el problema real. ¿Qué es esto? Si yo no puedo, tú no puedes, y va a ser que es necesario que alguien más intervenga, una autoridad, el jefe, la jefa, algo, entonces ya en ese momento, por favor acude con alguien más que te acompañe, que te defienda. ¿Por qué? Porque la lucha de tus derechos es victimizante por naturaleza. Por eso existen los abogados. Esa es nuestra función, defender a la gente. Y defender a la gente frente a un proceso que como estás luchando por justicia, es una lucha. Entonces sí va a haber golpes, pero al menos al final de la contienda vas a saber quién ganó o quién perdió. ¿Sí? Eso sería el proceso más básico que lo pudiera hacer para que las personas entendieran qué se puede hacer. Perfecto, Agustín, gracias. Entonces, es muy claro lo que propones, el que primero se aclare la cuestión de qué se trata, si efectivamente hay un malentendido o si hay una violación de un derecho que pueda ser defendido jurídicamente. ¿Qué nos dan los tribunales? La oportunidad de contar con el apoyo del tribunal para que a la persona se le obligue a respetar el derecho que se ha incumplido o violado. Pero tú coincidirás conmigo, porque tú mismo lo estás diciendo, que estás viendo el derecho desde la perspectiva de la justicia. Y eso significa que el derecho no solo es norma y el derecho no solo es un juicio de amparo o una restitución que se hace mediante un instrumento jurídico. El derecho también es organización. El derecho tiene una parte constitutiva que tiene más que ver con la justicia desde otra perspectiva y es algo que quisiera platicar hoy contigo. Si bien es cierto, las normas y los instrumentos jurídicos para exigir judicialmente el respeto de nuestros derechos es una vía muy real y muy eficaz, también es cierto que hay toda una parte que debiera prevenir y evitar estos problemas mediante la organización de lo que tú has llamado la preocupación de la sociedad civil por las personas con discapacidad. Y
el respeto no se da, en parte es porque falta sensibilidad, porque faltan políticas públicas, porque faltan decisiones políticas, porque falta una cultura respecto de las personas con discapacidad. Entonces, el derecho también puede permitir esa parte de organización social que sería muy importante. Si tú, ante la falta de cama en un hospital que te representaría en el COVID la posibilidad de sanar y de salvarte, tuvieras una negativa, pues bueno, lo que aplica es directamente un amparo y tratar de que se te dé la cama de inmediato para que puedas ingresar al hospital. Pero en general, para ir más adentro y para ir más a fondo, Agustín, no sé tú qué, Sí, quiero oír tu opinión, también es importante concientizar y crear la parte de organización social que requiere que tengamos servicios de salud mejores que permitan el acceso a todas las personas, incluyendo, desde luego y en primer lugar, a las personas con discapacidad. Tú debes de saberlo, porque tú sabes mucho de derechos humanos, que para las organizaciones de derechos humanos, las personas con discapacidad tienen el privilegio de ir primero que todos los demás. Entonces, ¿cuál crees tú que sea la razón por la cual los derechos humanos establecen que las personas con discapacidad deben ser preferidas frente a las personas que no tenemos discapacidad? la, la razón de preferencia, como bien dices, Cristina, es un asunto de estructura, de entrenamiento, de un actuar social. El hecho que pongamos a las personas con discapacidad grupos vulnerables es exactamente el entrenamiento social, la norma social que hacemos para evitar lo contrario, que sean olvidados. En principio, tú no tendrías que estar en primer lugar, pero si estás en primer lugar, eso garantiza automáticamente que no te quedes atrás. Eso garantiza que te da más seguridad de, oye, yo estoy en primer lugar, pero tengo más barreras. Las personas con discapacidad, especialmente yo, soy más lento. Entonces, en una evacuación, en un simulacro, en cualquier cosa, en una fila para esperar un trámite, una cama COVID o cualquier otra cosa, es de, yo no puedo estar esperando 1 hora, 2 horas. Sí lo puedo hacer, pero mi calidad y mi habilidad de poderte dar la información médica adecuada disminuye. Por eso estoy en primer lugar, para que yo tenga igualdad de oportunidades que todos los demás. Por eso estamos en primer lugar, porque se ve esa diferencia y el cambio de lugar equipara la oportunidad. Correcto. Yo añadiría dos razones de peso que son mencionadas por la ONU, que sería una, el hecho de que las personas con discapacidad generalmente tienen la propensión a contraer una enfermedad con síntomas más severos o más riesgosos. Y la segunda es que están sometidas a una discriminación sistémica. Entonces, en ese sentido, se ve perfectamente la razón para proteger de forma especial y que los pongamos delante de la fila. Pero esa es una parte. La pandemia nos está dando la oportunidad de evidenciar de mejor manera la exclusión a las personas con discapacidad. Por otro lado, las necesidades especiales que se tienen para su atención, pero también nos está dando la oportunidad de ver exactamente lo que no debe de suceder. Ante la pandemia, ya quedó claro en el programa, en la reunión que tuvieron con Patti y con Eugenia, la cantidad de situaciones discriminatorias o de dificultades a las que se enfrentan como personas con discapacidad o madre de persona con discapacidad, etcétera. Entonces, esta es una buena oportunidad para sentar bases y establecer nuevas reglas. Y defender los casos en lo particular es una gran cosa. Esa es una parte del derecho extraordinaria. Pero
yo solamente quiero mencionarlo y quiero oír tu opinión al respecto. Existe una forma de hacer derecho distinta a la que me he referido anteriormente y es la de organizar diferentes las cosas. Conocemos la problemática, se ha evidenciado de manera palpable en esta pandemia. Hay que recoger la experiencia, viéndolo de fuera, viéndolo con calidad y con expertise, para saber exactamente en dónde tenemos que incidir. Porque necesitamos normas buenas, no solamente los derechos humanos que nos defienden, sino también normas que protejan, normas que establezcan un reglamento de construcción que establezca la obligación, por ejemplo, de establecer rampas, baños especiales, barandales, etcétera. Una norma que regule desde la perspectiva de autoridad que la educación se imparta en condiciones accesibles y que en la pandemia se cumplan las condiciones para evitar que se deje de educar a las personas o que reciban la educación. Una norma que regule y que a los particulares con discapacidad les dé con claridad cuáles son las recomendaciones, pero más allá de eso, las protecciones para que puedan enfrentar una pandemia. Y esa es una perspectiva de derecho que no es sancionadora, es una perspectiva de derecho que nos da la posibilidad de ser sociedades mejores. Pero valdría la pena que se empezaran a formar grupos que pudieran hacer primero el análisis de la situación como está hoy y como se está evidenciando, y segundo, que se pudieran hacer las propuestas de reformas de leyes o de leyes nuevas para convertir al derecho en algo propositivo. ¿O qué opinas? Lo que acabas de describir es lo que actualmente se conocen como políticas públicas en derechos humanos. Es decir, ya tienes la norma, pero efectivamente, ¿cómo sabemos que si funciona o no el derecho y la norma? Sabemos que funciona porque sabemos cuántos trámites que tanto hacemos. Y eso es lo que es la política pública. En materia de discapacidad están las normas, pero si hablas a las personas con discapacidad, ves a los entes de gobierno, pues no están. Entonces el problema es que son invisibles. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Pues en todos los trámites ponemos las identificaciones, igual con las preguntas del INEGI, es de cualquier trámite que hagas debe tener tu pregunta del INEGI, de qué tienes, o a lo mejor, y ya lo establece la ley de General de Personas con Discapacidad, que para efectos estadísticos y médicos ya debe haber dentro del CURP una identificación de discapacidad para efectos de cualquier cosa que pase en la sociedad, el gobierno y la sociedad a través de ese código te puede decir un efecto diferenciador, si afecta más a las personas con discapacidad o menos a las personas con discapacidad, igual que ahorita estamos viendo que COVID afecta más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Porque desde sus registros sabemos que tenemos pacientes hombres y pacientes mujeres, pero no tenemos en ese registro personas con discapacidad. Yo no digo las 5 discapacidades, al menos empecemos por tiene discapacidad. Y eso es lo que tendríamos que hacer, pero no es que una norma lo diga, sino es de que identifiques el problema, hagas una estructura, una práctica para hacerlo y que te dé resultados. Y es una política pública porque es un impulso político, es un impulso social y es un impulso que debe tener el gobierno como una responsabilidad. Y eso es lo que muchas veces falta de lo que estamos pidiendo. Muchas veces pedimos nuestros derechos, pero no pedimos que se modifiquen las normas o las acciones para que ayuden a las demás gentes. Porque, y eso es lo que tenemos que hacer, el cambio. Y específicamente, todos los profesionistas tenemos que ir con esa visión en vez de el médico hace cirugías, el abogado litiga, sabes que en realidad lo que tú tienes que hacer, tienes que tener políticas públicas para evitar los litigios y nada más los litigios cuando sea necesario, ¿sí? Ese es el punto medio. Y es difícil identificar el problema de políticas públicas. ¿Por qué? O el problema social, porque muchas veces es un problema de tiempos, de personas,
Pero una vez que ya tienes grandes casos, grandes datos, dices, ¿sabes qué? No es el ciudadano, no es que sepa, no es que lo pidió mal, el sistema no funciona. Y ahí es donde sí tienes que irlo viendo y no depender de la habilidad de la persona que te identifica y que te incluya. He tenido la suerte que en mi vida he tenido a personas que me identifican, vieron mi dignidad, vieron las barreras y hicieron una burbuja de inclusión en mi vida. ¿Por qué? Por su propia dinámica, por su propio valor, pero no porque la sociedad los dijo o que una institución lo hiciera o así funciona una institución, sino más bien fue por su impulso. Lo que tenemos que hacer es ese cambio de la responsabilidad individual de un profesor, una profesora, un médico, un doctora, a que sea un impulso institucional que la institución social te la dé y la sociedad lo espere de sus instituciones públicas. Espere que existan rampas en todo espacio público. Espere que existan intérpretes. Pero es como una norma social de dónde están. Si no está, está mal hecho. Correcto, yo coincido totalmente contigo, Agustín, que en esto hay que cambiar de fondo y lo primero será educar a las nuevas generaciones en esa mentalidad de respeto y de dignidad y de, sobre todo, de entendimiento y de comprensión del otro, de considerar que hay la posibilidad de que exista otra persona. A mí en lo personal, la postura de los derechos humanos me parece un poco complicada porque es una visión demasiado individualista, pero funciona y realmente es la única protección que tenemos. Así es de que yo creo que el derecho nos ayuda y yo creo que tú eres un buen ejemplo de un abogado que se ha dedicado en cuerpo y alma a esto. Y de corazón espero que tu labor tenga todo el fruto que tú quieres y más, Agustín. Y cuenten siempre con mi apoyo, ¿no? Tú y la gente que está a tu alrededor. Me gustaría Muchas, sí. cerrar, Agustín, que dijera si hay algo más que quieras decir, que se haya quedado o que quieras enfatizar. Um, un aspecto específico y general. Los derechos humanos, vista ya como derechos humanos, no es que sea un individuo, sino que son grupos, son situaciones en derechos humanos. Yo no soy una persona con discapacidad, yo soy una persona con discapacidad física. O sea, es un grupo, es una característica y lo que busca el derecho humano es estadísticamente como sociedad cuál es nuestra respuesta social frente a un problema social de un grupo en específico. Porque puede haber problemas específicos de personas y eso se pueden arreglar a nivel individual. Pero si el Estado, si la sociedad funciona, ese es el gran reto de los derechos humanos. Puede funcionar muy bien para ciertas situaciones derechos humanos, pero no para otras cosas. Por ejemplo, siempre las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos en todo el mundo, pero las soluciones nunca eran las más adecuadas, no solamente para cada persona. Por eso se tuvo que elevar a un grupo específico de discapacidad, decirle, oye, existen las barreras sociales. Y el cambio es no es un problema individual, sino es un problema social. Y tú también tienes la responsabilidad de conocer a la persona, ver a la persona y no asumir que es igual a ti. Es igual, pero toda persona es diferente. Entonces tienes que saber esas diferencias para saber cómo atenderla. Regresando a lo que dije inicialmente en esta entrevista, ¿no? Las tres personas que se mencionan con discapacidad en la entrevista tienen parálisis cerebral, tienen lo mismo, médicamente lo mismo, pero por situación de momento de discapacidad, época de discapacidad y en sí mismo el aspecto médico de la discapacidad es un mundo completamente distinto. La solución es igual, exigimos lo mismo, pero la manera que se nos lo da es distinto. ¿Sí? O sea, lo más raro es lo amplio de en general, sí, pero después tienes que ver a la persona y nunca pensar en los estereotipos de la persona, de cómo pasan las cosas.
Totalmente de acuerdo, Agustín. Cada persona, más allá de la dignidad humana, somos totalmente diferentes, cada uno, y merecemos respeto en nuestras diferencias. Y coincido plenamente contigo en que esta es una responsabilidad social que nosotros, en conjunto, en grupo, en colectivo, debemos de asumir y de incluir, porque todos somos de alguna manera personas y en ese sentido nos debemos de respetar, de querer y de ser solidarios, ¿no? Coincido. Te agradezco enormemente la oportunidad de haber pasado estos ratos contigo y sobre todo de escucharte tan valiente y de escucharte tan bien. Y de todo corazón agradezco el tiempo que le has dedicado a este proyecto y de todo lo que nos has compartido, porque yo sé que es una vida que no está sencilla, pero que estás dejando huella. Así es de que muchas gracias, Agustín, que Dios te bendiga siempre y gracias a Dalia por la oportunidad también de llegar a más personas y de ser incluyentes. Y gracias a todos por acompañarnos. Este es un grupo colectivo. Realizamos una labor simplemente por ayudar y por la convicción de que es importante pensar y reflexionar. Que tengan todos buena tarde.